Muy buenos días con todos. Somos estudiantes del Instituto Central Técnico de la carrera de Mecánica Automotriz. El día de hoy le vamos a hablar sobre todos los sensores que conforman un vehículo en la actualidad. Vamos a hablar sobre sus partes, características y cómo funcionan. El sensor de flujo de aire MAF mide el aire que ingresa a los cilindros, incluyendo el aire que pasa por la válvula IAC. Su señal es interpretada en gramos sobre segundos, es decir, caudal. Se ubica desde el filtro del aire al cuerpo de aceleración. Este sensor se ensucia muy fácilmente por el vapor de aceite, impurezas del filtro, etc. Consta de un elemento calentador, el cual mide la masa de aire que entra al motor y que en su interior consta de una resistencia de un fino alambre de platino, termistor, y se lo conoce como hilo caliente, que trabaja a 200 grados centígrados al momento en el que el motor está trabajando. El valor de la resistencia cambia de acuerdo al enfriamiento del aire sobre el mismo alambre. Las fallas que puede tener este sensor son arranque difícil del vehículo, relantía inestable, pérdida de potencia, humo negro, consumo de combustible elevado. Sensor IAT. El sensor de temperatura de aire tiene un termistor de tipo NTC. Dicho sensor está monitoreando la temperatura del aire entrante a las cámaras de combustión para calcular su densidad y de esta manera ajustar una buena combustión. Puede encontrarse en la carcasa o resonador del filtro de aire o desde el ducto del filtro del cuerpo de aceleración y también puede estar en el conjunto del sensor MAF. La temperatura que tiene que medir este sensor tiene que estar entre 12 y 24 grados centígrados. Fallas: inestabilidad del motor a una cierta temperatura y alto consumo de gasolina. Además, aire frío, pesado, difícil de desplazar y denso. Aire caliente, fluye, liviano y ligero. Sensor ST. Este sensor se encarga de medir la temperatura del líquido refrigerante del bloque de cilindros. Los sensores que miden la temperatura del motor son del tipo NTC, es decir, que a mayor temperatura la resistencia interna es menor. Sí. Las fallas que puede presentar este sensor son dificultad de encendido, el motor no prende, problemas relacionados con el electroventilador, consumo excesivo de combustible, relantía inestable y recalentamiento del motor. Para comprobar este sensor se mide resistencia. Sensor TPS. Este sensor sirve para obtener la posición exacta de la mariposa de aceleración para poder calcular el aire que está entrando en ese momento, de acuerdo a la demanda del conductor. Además, de acuerdo a la posición del sensor o de la mariposa, se puede determinar la cantidad de inyección que se obtiene de la gasolina y la chispa que se obtiene. Este sensor funciona como un potenciómetro, aumenta su señal o la disminuye de acuerdo a su posición. Algunos sensores suelen tener un segundo potenciómetro de emergencia, por eso 4 cables. El sensor APP es bastante sencillo, o más habitualmente consta de 2 potenciómetros conectados al pedal de acelerador. Al pisar el acelerador se envía una señal de tensión a la ECU, la cual informa la posición real del acelerador y por lo tanto se obtiene la demanda física del conductor. Funciona igual que el sensor TPS. El sistema de aceleración electrónico es un dispositivo que elimina la conexión mecánica que existe entre el pedal de acelerador y la mariposa de admisión del aire, que se reemplazó con una conexión eléctrica de la ECU con el sensor APP y el actuador TAC. Es capaz de generar una infinidad de posiciones en la mariposa, teniendo en cuenta los demás sensores del motor. La ECU conoce en todo momento la posición de la mariposa. Este actuador funciona con un servomotor. Sensor KS. Sirve para reducir el daño por una mala combustión, lo que se conoce como cascabeleo, lo cual va a dañar a los componentes internos del motor como pistones, cigüeñal, bulón, etc. Sirve para detectar combustiones anormales para que la ECU pueda ajustar el tiempo de encendido y se prevenga esta posible falla. Internamente cuenta con un elemento piezoeléctrico hecho de cuarzo que genera un voltaje en milivoltios. Este voltaje es enviado a la compu, lo lee, lo interpreta y puede ajustar o adelantar el tiempo de encendido.
La bomba de combustible recibe su alimentación a través de la batería, además cuenta con un relé, lo cual es comandado por la computadora para el momento en que sea necesario. Consta de un sencillo motor pero con mucho torque. Antiguamente se utilizaban bombas mecánicas, la cual producían poca presión y hacían una carga excesiva al motor, pero actualmente se han reemplazado por las bombas eléctricas y tienen más presión, 4 bares.